Ahora sí, empezamos a grabar este encuentro. Le damos la bienvenida a todas y todos los participantes. La verdad es que es una alegría poder encontrarnos y este es el cuarto encuentro que hemos realizado en este año. Recién comentábamos las situaciones que la pandemia nos trajo aparejada y la verdad es que frente a esta situación o imposibilidad de encontrarnos presencialmente y hacer este evento una vez al año, bueno, tuvimos la bendición de poder hacer cuatro y en estas condiciones también incluir a instituciones educativas que no siempre pueden participar en los encuentros presenciales. Así que es realmente una bendición el poder encontrarnos y siempre hemos estado en números bastante significativos. Ya somos 39, hemos llegado a tener casi 60 en los encuentros anteriores. Y esta es una actividad que, así como Leo decía, de la agencia de noticias, junto con Alaime, esta actividad la organizamos también en asociación con el Hub para el liderazgo, el desarrollo y la educación regional, que depende del Board de Educación y Ministerio de la Iglesia Metodista Unida, tratando de unir los esfuerzos entre Alaime, la Iglesia en Estados Unidos, la asociación, la posibilidad de comunicación, digo, la posibilidad de que trabajemos en conjunto obviamente nos hermana y nos potencia, así que ya aprenderemos a manejar mejor la tecnología para que todos los encuentros se articulen mucho más. Así que bien, a lo largo de este año tuvimos un primer encuentro en el que nos encontramos sobre mayo, creo, para tratar de ver por dónde andábamos, qué era lo que nos estaba pasando. Tuvimos un segundo encuentro en el que trabajamos con Pablo Andiniach, que nos ayudó a pensar algunas cuestiones sobre la comunicación. Un tercer encuentro en el que Amos Nascimento nos ayudó a pensar sobre la globalización. Y este encuentro de hoy lo pensamos como en dos etapas, ¿no? Una primera parte para poder trabajar sobre un tema que nos pareció significativo en este tiempo, aprovechando el trabajo de dos compiladoras, pero de más personas, ellas nos van a contar un poquito más, el trabajo sobre la idea de pensar el duelo en las instituciones educativas, esos momentos de pérdida, de acompañamiento, y elaboraron un libro que se llama Frente a lo Inevitable. Les robamos el título para este encuentro y las invitamos a ambas para que estuvieran aquí. Una de ellas es Vilma Rommel y Daniela Caínzo. Ambas son pastoras de la Iglesia Luterana y ambas tienen compromiso de trabajo en la obra educativa de la Iglesia Luterana. Así que les agradecemos mucho que estén acá compartiendo con nosotros toda esta perspectiva de trabajo que en las instituciones educativas en periodos como estos obviamente se hacen complejos y difíciles. Y para cerrar este encuentro del año nos pareció importante que alguien que nos acompañó en todos los encuentros y que nos ayudó a pensarlos también en cuanto a títulos, invitados y además también nos viene acompañando en el trabajo de las capellanías, es Mariel Pons, que ya la conocen ustedes bastante y nos viene acompañando en este trabajo desde el primer encuentro. Ella pertenece a la Iglesia Metodista, como ustedes saben. Así que bueno, esta es un poco la propuesta y la convocatoria. Daniela y Vilma se presentarán un poco mejor o nos introducirán en el tema y luego tendremos algún momento de intercambio para cerrar un poquito más tarde con la participación de Mariel. Les dejo la palabra disponible a ambas. Ya le autoricé el compartir la pantalla, así que todo está disponible. Muy buenas tardes, mucho gusto. Es una alegría poder estar acá. Hoy
no estoy en mi casa, estoy justamente en una de las sedes donde me toca trabajar, en el colegio de Granbur, porque tenemos nuestro cierre ya no virtual de los niños y niñas de 5 años que están egresando. Así que en el fondo probablemente escucharán algunas voces que se van suscitando y que van a ir apareciendo para el acto. Pero bueno, es una alegría que podamos compartir con ustedes este espacio. Con Daniela nos está tocando trabajar desde hace 10 años juntas, en el marco también de la obra educativa, porque no es lo único, sino primero tenemos una comunidad de fe y al lado la obra educativa, y finalmente no sabemos dónde hay que dedicarle un poco más de tiempo. Pero bueno, es así esto. Daniela después contará de su experiencia también. En realidad, este libro, que si le habilitas a Daniela, ella va a ir proyectando algunos días seguramente. Ustedes en la tarjeta habrán visto la tapa del libro. Y no fue fácil, por un lado, escribir sobre un tema tan escabroso como el tema de cómo acompañar en situación de duelo. Y les quiero contar un poco algo anecdótico, pero no deja de ser irrelevante a nuestro entender. Es cómo surge un título. Y le hemos dado tantas vueltas hasta que ni siquiera nos animábamos a poner en el título mismo como palabras principales o como título principal el duelo, sino que hablamos de lo inevitable. Y en el subtítulo aparece el concepto de la muerte. Y en realidad, cuando empezamos a divagar sobre por qué era necesario tener un material en el de una comunidad de fe, ¿no? Recuperar desde diferentes disciplinas aquello que significa acompañar a familias, a docentes y a personal en general en un tiempo de duelo. Y pensábamos, la obra educativa para la Iglesia Luterana, o cada una de las escuelas y de las sedes, son las comunidades más grandes que tenemos. Y en cada comunidad educativa, de una manera u otra, cotidianamente casi, entramos en diálogo con 2.000, 3.000 personas, fácilmente. Y ustedes empezarán a hacer los cálculos de cuánta gente llegamos diariamente, desde la presencialidad o desde la virtualidad. Y en medio de familias tan grandes, el tema de la muerte es recurrente. Y aunque sea recurrente o casi cotidiano, siempre nos es difícil consolar, acompañar y hasta a veces encontrar las palabras justas para contener, sin entrar en esos clichés de decir, bueno, tu abuelito o tu tía o quien fuere está en el cielo, o se convirtió en una estrella, y que muchas veces un niño o una niña dicen, y bueno, entonces yo también quiero convertirme en una estrella porque brilla. Ese fue uno de los disparadores. El otro disparador fue que cuando el Instituto Universitario ICD termina cerrándose, un grupo de pastores de la IELU dijimos, pero nosotros necesitamos seguir leyendo sobre teología. Y entonces empezamos a leer a Moltmann, a Dorothy Selle, y ambos hablan sobre la esperanza y sobre el concepto de la muerte. Pero entre medio surge una situación que fue muy dolorosa, y aún lo sigue siendo para nuestra obra educativa,
en uno de sus colegios, en un accidente que hubo en Mendoza con un grupo grande de niñas que habían ido a presentar el arte a través de la danza. El medio de transporte en el que viajan sufrió un accidente y 3 de nuestras niñas fallecieron. Imagínense llegar al día siguiente al colegio y sus compañeritos y compañeritas tenían desconsuelo, enojo. Perdimos a Vilma, me parece. A ver si recuperamos. Yo no lo sé, no estoy viendo la pantalla, estoy viendo la presentación, así que no sé, Ella pero... quedó congelada su imagen. Bueno, podemos seguir, si no. Dale. No sé si volvió, pero si no, les comparto un poco en ese contexto en el que dice Vilma, en el marco de los 500 años de la Reforma Protestante, en el 2017 fue esto que relata Vilma, teníamos el Colegio de Granbur, tenía una vicaria en ese momento que estaba haciendo esta imagen que ustedes ven, ese mural. Si entra Vilma, avísenme porque yo no los estoy viendo en la pantalla, estoy viendo lo que les presento. Estaba pintando este mural que está en el patio, en uno de los patios centrales de la escuela de Granbur, y digamos, en el transcurso de que estaba pintando el mural, pasa esto de las 3 estudiantes que seguramente ustedes escucharon, los que viven en Argentina, la noticia de un micro que volcó en Mendoza y fallecieron muchos estudiantes que iban a una escuela de danza. Y entonces, si ustedes ven en el mural, hay 3 zapatillas de baile, de danza. Y esas 3 zapatillas tienen las iniciales de las estudiantes que fallecieron. Entonces este mural se exhibe, y esa es lo que Vilma les estaba contando, es la tapa del libro, lo que vemos que está como con marca de agua, esto que está como marca de agua, en la parte de atrás del libro está explicada la imagen, y bueno, un poco como representación de eso que estaba ocurriendo en ese marco, la vicaria que estaba en ese momento decidió dibujar y pintar esas 3 zapatillas de baile como forma de recordatorio de las estudiantes. No sé si volvió Vilma, Sí. no la veo. Todavía no. Ah, Vilma. ¿Sí? Ah, ahí está, ahí está. Ahí porque voy. yo no veo la pantalla, veo lo que estoy proyectando, así que... Bien. Pues, Perfecto, perfecto. Así es, Daniela, muchas gracias. A veces parece esto del internet que nos juegan esos vaivenes, ¿no? Tal vez pasamos, Daniela, ya a ahí está el prólogo. ¿Al contenido primero? sí, bueno, el libro, estos son los capítulos del libro, como ven, y como decíamos al principio, es un abordaje interdisciplinario. El prólogo está escrito por Mario Funes. Todos en algún punto están conectados de alguna u otra manera con nuestras instituciones educativas, y Mario Funes trabajó primero en nuestra escuela en Granbur y después en Caseros, fue director del secundario. Devoción por la vida, Déjate acompañar, capítulo escrito por Vilma Rommel. El segundo capítulo, Lo conocido por desconocer, reflexiones paradójicas sobre la muerte desde la antropología social y la filosofía política, Pedro Murareto. De construir para construir, acompañando el duelo en la cotidianidad escolar, Ana María Zurdá.
que integra una de nuestras escuelas, es la directora pedagógica del IEA y es José Cepaz. El duelo desde una perspectiva psicológica, Karin Michelin Salomón Rommel. Y recursos para trabajar el tema de la muerte, el duelo, Eva María Cristina Ross, que seguramente muchos la conocerán, es pastora de nuestra iglesia y fue pastora muchísimos años del IEA en Granburg. Y el epílogo por Mercedes García Bachmann, quien es la directora del Instituto de Pastoral Contextual, que es, bueno, Milva les va a contar después, pero es el instituto que coordinó la posibilidad de hacer este libro. Algunas preguntas que atraviesan el libro y en especial el prólogo, y quiero compartir las primeras párrafos de este libro con lo que ustedes se van a encontrar con lo primero que van a leer en este libro. Y dice así: duelo, angustia, pérdida, desasosiego, son conceptos vinculados y vinculantes a la existencia, tan universales como singulares, tan singulares al punto de un vínculo inconfundible con lo íntimo, pero también universales en maridaje con lo general. El último duelo, síntesis de todo lo dolido, síntesis, parafraseando a Sartre, terminamos siendo lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y en ese hacer, a veces visible y otras veces mimetizado, entre las urgencias y las cotidianidades, se presenta la sempiterna pregunta filosófica sobre la finitud. Y aparecen estas preguntas entre muchísimas otras que están en el prólogo y que aparecen en cada capítulo, desde un abordaje individual, cómo acompañar en situaciones de duelo, cómo ayudar a quienes transitan ese duelo que duele, y desde un abordaje colectivo, porque al trabajar en escuelas sabemos que el duelo también es colectivo, cómo abordarlo, qué acciones deben desplegar las instituciones, particularmente la escuela, a la hora de contener. Y un poco este texto bíblico que marca y que une todos estas formas y estos capítulos y perspectivas de abordar el duelo, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo, de manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen, y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Algunas reflexiones de nuestros autores y autoras. ¿Vilma? Sí, vemos en realidad que la vida es un caminar hacia un límite. Y que es en realidad que me lleva a mí mismo y que no puedo escapar y nacer de nuevo para recomenzar. Por un lado me quiero salir de Dios para que Dios no me lleve, por el otro me oriento hacia Dios porque solo en Dios me puedo sostener finalmente. Pero también sé que en Dios encuentro su gracia. A su vez, Dios está en el transcurso de la historia de mi vida. Mi vida se acaba, pero no la de quienes me rodean y del mundo en general, y me sostengo en ello. Estos son algunos de los párrafos sobre los cuales estamos reflexionando a lo largo de este libro. En este primer capítulo hablamos sobre qué significa el concepto de pasión, qué significa el concepto de apatía de la vida. Y en algún momento escribimos que según el teólogo protestante Jürgen Moltmann, pasión significa por un lado sufrimiento
y por el otro, y simultáneamente, devoción apasionada. Desde ese lugar es cuando nos cuesta empezar a hablar sobre el concepto de la muerte como parte de la vida. El amor hace que la vida viva y también hace más mortal a la muerte. Nos encontramos frente a dos extremos que son parte de nuestro mismo ser y del existir. No es tan sencillo amar, permanecer vivo, viva y al mismo tiempo experimentar que un ser amado ya no está presente en lo cotidiano. Hay personas que quedan tan lastimadas que terminan siendo resentidas, se aíslan, sienten vergüenza. Y toda esa temática es la que se aborda desde una mirada pastoral. Y lo peor es que uno se acostumbra al dolor, que se transforma en indiferencia. La muerte, el dolor, la ausencia de, no es tan malo en sí mismo porque en realidad es parte de la vida. Pero ¿cómo entenderlo si no nos animamos a hablar sobre ello? No nos animamos a colocarle palabras. Estas son algunas frases de las que aparecen en el primer capítulo. Y en el segundo capítulo, que hace toda una reflexión desde la antropología, donde el título es Lo conocido por desconocer, reflexiones paradójicas sobre la muerte desde la antropología social y la filosofía política, Pedro Munareto escribe, en otras palabras, es urgente pensar en la muerte, dejándose arrastrar por la paradoja, pero solo para poder domesticarla, demorarla. Pretender responder qué es la muerte resulta de doble filo, porque se corre el gran riesgo de generalizar. Para menguarlo, la mirada antropológica puede ser de utilidad, aunque puede decirse que hay tantas antropologías como antropólogos y antropólogas se dedican a estudiar, a sistematizar y a entender y a explicar el tema de la muerte. Para ello siempre es necesario saber cómo piensan otros, otras, cómo viven y cómo se muere. En definitiva, nuestra propuesta es aprender a aprender a la muerte como una llave para comprender el juego y la relación dinámica entre el todo y las partes, y así poder captar el movimiento de lo que muchas veces damos por muerto y diseccionado. Esta es la primera forma estética de la paradoja. Y Pedro habla de una llave, él habla de profundizando. Sin embargo, la densidad temática que gira alrededor de la muerte no se da de forma homogénea en todos los lugares ni en todos los tiempos. El movimiento que queremos captar es a la vez especial y temporal, lo cual no es sencillo, sino que implica creatividad, imaginación. ¿Por qué la razón la muerte habría de ser comprendida y experimentada de la misma forma? ¿Hay otras formas de reaccionar a ella, además del llanto? ¿Acaso siempre se la llora del mismo modo? ¿Se la llora siempre? ¿Acaso siempre todos los llantos son iguales? ¿Qué otras emociones están implicadas? ¿Qué relación puede haber entre muerte y política? ¿Y qué hay de muertes traumáticas?
cómo las trabajamos, de qué manera las entendemos, cómo aprendemos a ponerle palabras o tan solo gestos. Estas son algunos parrafitos que fuimos marcando para compartir con ustedes de este segundo capítulo. En el primer capítulo, perdonen, fui un poco desordenada, pero también en el primer capítulo aparecen muchos textos bíblicos que nos ayudan a entender y a comprender, ponerle palabra para otros y para otras, entendiendo uno y una misma qué es la muerte y cómo esa muerte es parte de mi propia vida. Con ella debo aprender a convivir. Te dejo a Daniela para que ella pueda seguir un poco en los próximos 2 capítulos. En el tercer capítulo encontramos De construir para construir, acompañando el duelo en la cotidianidad escolar, de Ana María Zurdá. De construir para construir, esa es la idea, de construir mitos, miedos, ideas que nos atan y cierran, para generar propuestas que nos ayuden a seguir caminando, dejando de a poco atrás el dolor para construir con esperanza proyectos de futuro. Y Ana María Zurdá lo que va a hacer en su capítulo es desde abordarlo, el tema del duelo y la muerte, desde situaciones sumamente concretas y cotidianas de la escuela, y cómo muchas veces la escuela es la que lleva las preguntas a la casa, la que confronta, la que ayuda a deconstruir, como dice el título, esa mirada sobre el duelo, esa mirada sobre la muerte. Y ella dice en parte de su capítulo, ¿cuántas veces quienes somos docentes incorporamos los afectos y vivencias en las prácticas educativas? Y en sintonía con ello, ¿cómo nos preparamos para esto? ¿En qué medida influye la educación que se brinda en la escuela en la formación afectiva de nuestros estudiantes? Ella también sostiene que la muerte es parte de la vida y de diferente manera atraviesa a la totalidad y cada uno de los miembros de una comunidad, por lo que su abordaje no puede quedar afuera de la escuela. Y ella nombra 2 situaciones en las que una al trabajar una obra de teatro, 2 obras de teatro, una que refería a hechos históricos como la Guerra de Malvinas, como el proceso militar, que también es una forma en la que socialmente también vivimos las muertes y cómo eso también nos va haciendo mella y cómo la escuela trabaja esos temas que en la sociedad aparecen, pero que también la escuela siempre hace eco. Y por eso Ana María dice que creer que el nene, que la nena, no le afectó la pérdida, porque no ha preguntado o llorado, es algo bastante común. Por ello, es importante hacer conocer a progenitores o adultos responsables que los duelos en la infancia no se presentan como en la persona adulta. Muchas veces no se observa aparente tristeza ni el abatimiento, sino formas depresivas que comprometen fundamentalmente al cuerpo, al desarrollo intelectual, afectivo y motor. Y Ana María propone algunos elementos para trabajar y tener en cuenta a la hora de trabajarlos en el ámbito educativo, escolar, propiamente dicho. Quienes somos docentes necesitamos saber cómo intervenir para ayudar a los y las estudiantes en situaciones de duelo a atravesar de la mejor manera cada etapa,
Para que esto ocurra, deberían darse ciertas condiciones, dice ella. Primero, la aceptación de la pérdida. Segundo, el manejo de la verdad, aunque ésta sea dolorosa. Tercero, la posibilidad de expresar los sentimientos en los distintos momentos. Cuarto, el trabajo sobre los sentimientos de responsabilidad que pueda sentir la persona afectada sobre lo sucedido. Y ella dice, nuestra cultura tiende a hacer desaparecer los rituales, favorecedores de la elaboración de los procesos de duelo. La escuela debe favorecer la realización de rituales de despedida y a partir de despedirnos, entender que la vida de cada uno continúa. Y para finalizar este capítulo, una última reflexión de Ana María, en la que dice, todo lo silenciado, lo no dicho, busca caminos para salir e intersticios para expresarse. La fundamental tarea del docente, desde el afecto, la escucha activa y la empatía, es facilitar esa expresividad como intervenciones adecuadas, pero como parte de un proyecto de acompañamiento que involucra distintos roles dentro y fuera de la escuela. El capítulo siguiente, el duelo desde una perspectiva psicológica. Las palabras que utilizamos para describir y relatar, dice Karin Michelin-Salomón Rommel, los hechos tienen un valor sumamente relevante, tanto las que decimos como las que dejamos de enunciar. En este sentido, es de extrema necesidad habilitar todos los espacios de diálogos y preguntas necesarios, incluso ante interrogantes cuyas respuestas no manejamos, y esto suele ser expresado así. La respuesta no sé es válida, humaniza el dolor, la vida y la muerte. Y Karin Michelin-Salomón habla muchísimo sobre poder ponerle palabras a eso que está pasando. Y en su capítulo aparecen situaciones concretas en las que hay un abordaje interdisciplinario también sobre el tema del duelo, siempre con elementos desde la psicología. Y ella también habla y dice que especialmente cuando se trata de niños y niñas, chicos, es usual que se busquen y creen metáforas o dichos que pretendan explicar con imágenes conocidas ese hecho desconocido, la muerte. Algunas de las que suelen utilizar, y un poco de esto hablaba Vilma anteriormente, ¿no? En la presentación al principio, y acá otra vez Karin lo vuelve a mencionar, desde el lugar en el que hay que ponerle palabras concretas a lo que estamos viviendo, a lo que está pasando. Y ella dice que justamente a veces el error que cometemos los adultos es poner nombres metafóricos o frases metafóricas a la muerte, ¿no? Y ella dice cómo utilizar las frases está en el cielo, brilla en una estrella, se durmió para siempre, se murió porque estaba enfermo. Esas y otras que seguramente cada uno recordamos, ¿no? Ella habla justamente sobre esto, la importancia de poder ponerle palabras, pero palabras reales a lo que estamos viviendo. Por eso las palabras que utilizamos, dice Karin Michelin, para describir y relatar los hechos tienen un valor sumamente relevante, tanto a las que decimos como a las que dejamos de enunciar. En ese sentido, es de extrema necesidad habilitar todos los espacios de diálogo, como dice y como leí recién, justamente para poder hablar de la vida y de la muerte. Vilma, no sé si vos querés agregar algo más. Si no, pasamos al otro capítulo, pero antes de pasar al otro capítulo, quizás. No, tal vez simplemente contarles
Y después vamos a pasar a una propuesta de liturgia, porque el libro tiene también un capítulo con liturgias a ser trabajadas en el marco de la obra educativa. Contarles que este material va a estar a disposición online en el próximo tiempo y en diálogo con Claudia podemos acercar, si a ustedes les interesa obtener ese material de manera virtual. También hay libros impresos, pero en este tiempo lo más fácil es todo lo virtual y ir bajando en la medida que se necesita, ¿no? Pero traíamos una propuesta de compartir un modelo de liturgia para hacer relecturas bíblicas también, ¿no? Desde esta mirada sencilla, transparente, poniendo palabras al dolor, pero también hablando de la esperanza desde lo más concreto posible. Porque, bueno, todas ustedes y todos ustedes están vinculados con niños y niñas, y lo abstracto como que no ayuda demasiado, ¿no? Sino que ayuda a seguir construyendo castillos y mitos. Y acá la pastora Eva Ross nos propone unas cuantas liturgias. Y también decirles que en el libro vamos a encontrar otro material de recursos al final como un apéndice, con películas a ver, con canciones para trabajar sobre el tema de la muerte. Y no necesariamente solamente cuando algún ser querido cercano fallece, sino cómo nos vamos preparando para que no nos toque tan desprevenido todo esto, ¿no? Pero Daniela, te dejo a ti. Yo tengo que cerrar el micrófono porque acá están por empezar el acto y entonces la música es la que recibe el protagonismo. Bueno, Eva al comenzar su capítulo dice: desde nuestra fe cristiana creemos que podemos acompañar, consolar y transmitir la esperanza que nace de la resurrección a las personas que atraviesan su proceso de dolor y sanación. Y ahora les queremos compartir con Vilma, como decía, un modelo. Hay muchísimos en el capítulo de Eva, pero este es simplemente uno de ellos. Y está basado en la parábola del sembrador. Y la propuesta de Eva dice así: primero, una ambientación, que siempre es importante cuando tomar todos los cuidados cuando trabajamos el duelo. Mantel de colores en el piso con símbolos litúrgicos, luz, Biblia, cruz, entre otros. Canasto con semillas, piedras de diferentes tamaños, suficientes como para todos los presentes, papelitos y viromes, espinas pequeñas, o alfileres o clavitos, recipiente con tierra. Eva propone una bienvenida y el guía invita al saludo mutuo. Qué bueno poder estar juntos y juntas en momentos como estos, donde por la fe que nos une somos invitados a poner en manos de Dios lo que traemos en nuestros corazones, nuestros dolores y nuestros temores y nuestras esperanzas. Invoquemos su presencia. Invocación: ven Espíritu de Dios, que atiende nuestro llamado. La respuesta: ven, enséñanos cual pueblo en esperanza liberado. El celebrante dice: ven, Espíritu, que haces nuevas todas las cosas, que a la vida da sentido y que amplías nuestra visión. Ven a tocar nuestro mundo, tierra seca de dolor, en el valle de la muerte, sopla vida y amor. Ven, tú que intercedes y que gimes junto a nosotros y nosotras, que escuchas los lamentos y calientas nuestra voz en este tiempo, abriendo de consuelo, de alivio y de paz. Ven y sé la llama que alimenta y enciende el corazón. Ven y rompe las ataduras, la muerte, de la esperanza y la angustia.
Ven, Espíritu de Dios, y apártanos del mal y el dolor. Ven, transforma nuestras vidas, colmadas de esperanza y luz. Que la gracia y el amor de Dios, que es vida, la fuerza y el coraje del Espíritu, de sabiduría y la paz y la misericordia del Cristo resucitado, estén con nosotros. Amén. Y acá aparece la dinámica propuesta con Eva. Y un día salí a sembrar con las semillas, dice el primer lector. Y la propuesta de Eva es que haya varios lectores, 4 lectores. Y dice, un día salí a sembrar con las semillas que tú me diste, Señor. Semillas lindas, semillas buenas. Las tomé en mis manos y me puse en camino. Pero al salir, vi un camino pisado por tantas huellas, gastado de tantos dolores, conocedor de tantas historias, y pensé en el camino de mi propia vida y en mis dolores, en mis cansancios, en mis miedos. Y no pude soltar las semillas. Caminé, Señor, tú sabes que caminé. Sin embargo, las semillas, las que tú me diste, semillas lindas, semillas buenas, aún están en mis manos. Eva propone que mientras se lee pausadamente este primer momento, se entreguen papelitos y viromes y que se invite a un momento de reflexión en los que ellos puedan escribir sus dolores, sus miedos, sus cansancios y sus angustias. En un segundo momento, se lee pausadamente durante el tiempo de reflexión. Se les invita a tomar las piedras y pensar e identificar las piedras grandes y o pequeñas que no les permiten avanzar en el camino. En un tercer momento, se lee pausadamente durante el tiempo de reflexión. Se invita a tomar las espinas, en su defecto alfileres o clavitos, y ponerle nombre a eso que lastima, que duele. En un cuarto momento, se lee pausadamente. Un día salí a sembrar con todas aquellas semillas que en tu amor seguían siendo nuevas, semillas buenas, semillas lindas, semillas frescas, con ganas de dar vida, semillas de amor, de paz, de justicia y de plenitud. Las tomé en mis manos y me puse en camino. Y pude ver, Señor, más allá de las piedras, más allá de las espinas, más allá del sendero duro, la tierra fértil, regada por la lluvia de tu misericordia, fortalecida con el sol de tu justicia, tierra anhelante de vida, tierra abierta a la simiente. Tengo las semillas en mis manos, las que tú me diste, y estoy en el camino. ¿Las sembraré esta vez? Se hace un breve silencio y nuevamente la reflexión, y siempre acompaña cada reflexión con una música suave. En ese momento, durante se lee ese cuarto momento, se invita a la reflexión y a poner en la tierra los papelitos, las piedras y las espinas. Y cada uno de estos momentos tiene, por supuesto, su relato. En este momento les pedimos que se acerquen para tomar en sus manos algunas de las semillas que se encuentran en el canasto y pensar en las semillas que Dios nos guía, que Dios nos ha regalado, y que entendiéndolas en nuestras manos nos pongamos en camino. Y entonces la propuesta es ponerse camino alrededor del salón y después tener estos momentos
alrededor de la tierra. Y Eva cierra, como es una dinámica pensada para una comunidad y para trabajar el duelo en una obra educativa, como decía Vilma, desde lo gráfico, desde las semillas, desde las espinas, desde la tierra, y poder poner el dolor en esos elementos. Eva cierra la oración de este momento de devocional que ella propone diciendo: Dios de la vida, que estás en los cielos y habitas también esta tierra, caminando junto a nosotras y nosotros, y junto a todas las personas que te buscan y te necesitan. Queremos pedirte hoy, en este tiempo de tristeza y duelo, como tus hijos e hijas, enséñanos a sonreírle a la vida, a celebrar y a atarnos a ella, aún ante la más dura adversidad. Enséñanos a descubrirte en las cosas simples de cada día, en el amor de nuestras familias y nuestras amistades, que podamos ver a las personas con las que estamos cada día, con tu mirada de misericordia y el amor para captar lo mejor de cada una. Ayúdanos a conocer sus cualidades y alentar sus sueños y proyectos. Enséñanos a no juzgar y a poder perdonar a los demás sin erigirnos en jueces. Enséñanos con tu amor infinito a tener paciencia y a respetar los tiempos propios de cada persona. Y que en este tiempo de duelo enséñanos, oh Dios, a acompañar y a abrazar a los dolidos con humildad, para caminar junto a ellos en este duro camino de piedras y espinas que hoy les toca transitar. Enséñanos a ser capaces de discernir, de comprender, de escucharte en medio del dolor. Enséñanos a ser fieles contigo y no a perder en la bruma de la soledad, del desánimo, de la autosuficiencia y de la falta de compromiso, de compañerismo y empatía. Traemos ante ti nuestros dolores, angustias, nuestros sueños y esperanzas, y en especial en este día ponemos ante ti y se nombran a las personas que han fallecido y se ponen en oración. Traemos ante ti, Señor, lo que está dentro de cada uno de nuestros corazones, los que podemos nombrar, y lo que queda en el silencio para ponerlo entre sus manos, con la oración de tu Hijo Jesucristo, y se lee el Padre Nuestro. Y Eva propone terminar con una bendición. Esta es una de las maravillosas y sentidas propuestas de liturgia que hace la pastora Eva, basadas en este caso en el texto bíblico de la parábola del sembrador, y tomando como imagen los elementos de la tierra, de la naturaleza, para poder poner palabra a aquello que atraviesa el dolor. Ahora le cedo la palabra a Vilma. Sí, por lo que nos va mostrando el desarrollo del libro, es simplemente recordar que el duelo es el proceso de curación. Si no hay duelo, si lo tapamos, si lo postergamos, si lo queremos esconder, o muchas veces los adultos y las adultas aconsejamos, bueno, hay que distraerse, no hay posibilidad ni de alivio, ni de poner palabras al dolor. Y cuando el dolor no encuentra palabras, daña el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Y la conexión entre ese dolor y el amor es para siempre. Evitar el dolor de la pérdida en realidad implicaría evitar el amor y la vida que se ha compartido junto a esa persona. Entonces, por eso hay que permitir dolerse. Y cada ser humano tiene un tiempo propio de dolerse y lo manifiesta de una manera diferente, pero para ello tenemos que estar atentos y atentas. El dolor de ahora es
parte de la felicidad de antes. Esa es la cuestión. Cuando algo duele ahora, es porque hubo un vínculo muy intenso, un aprendizaje muy intenso, un diálogo muy intenso antes. Y simplemente, bueno, hemos tomado alguna poesía acá de Trocero. No sé si alguien la quiere leer en voz alta. Que dice: tú tienes por delante un camino largo y doloroso, y el presentarte a la meta no es para impacientarse ni para reprocharte por no haber llegado, sino para alentarte a seguir andando. Tú caminas por tu desierto y el sol y las arenas enardecen tu sed. Si yo te hablo de un oasis, no es para culparte por no haberlo alcanzado, sino para alentar tus pasos. Tal vez concluyas tu duelo cuando estemos de acuerdo y hayas encontrado tu oasis. Y bueno, y después hablamos también sobre este tiempo el tiempo de la esperanza y de la resurrección, ¿no? Pero bueno, para eso ya se nos haría muy largo. Esto simplemente es un pantallazo que hemos querido compartir con ustedes, que hemos seleccionado. El libro cuenta con 200 páginas más o menos, es decir, que hay mucho material y mucho testimonio. Y bueno, y acá ponemos quienes nos han ayudado a financiar este material, que gracias al financiamiento desde la iglesia luterana en Alemania no hubiéramos podido imprimir. Hemos impreso ejemplares como para que cada docente en el marco de la obra educativa tenga uno, pero también, bueno, va a estar disponible de manera gratuita, por supuesto, de manera online. Y el Instituto de Pastoral Contextual es quien nos motivó, es como el espacio de capacitación que encontró la Iglesia Luterana para su membresía, sus laicos y laicas, o para aquellos y aquellas quienes deseen estudiar teología. Pero bueno, nosotras no vamos a hablar más, ya les hemos robado un montón de tiempo. Espero que sea de utilidad o de aportes, o de pronto surgen nuevas preguntas y nuevas reflexiones. Y bueno, y gracias Claudia por desafiarnos a hacerlo. Y debemos decir que en el marco de la IELU, recién el martes lo hemos presentado. Es decir, que este es el primer espacio así amplio, extramuros, y bueno, gracias Claudia por el desafío. Muchas gracias a Daniela y a Vilma, y tenemos unos minutos antes de que Vilma tiene que ir a un acto, tiene unos minutitos nomás, pero podemos aprovechar para hacer algún intercambio, alguna pregunta. En el chat alguien había escrito alguna pregunta, que sí, si nos pueden dar un ejemplo de qué palabras utilizar, y también Denis aportaba que la esperanza no se resuelve, a su parecer, con un no sé, sino con la empatía, con la posibilidad de conectarse, ¿no? Así que ahí recuperamos lo que aparecía como aporte en el chat y dejamos abierto un intercambio. Sí, en cuanto a esa afirmación de que la esperanza no se resuelve con un no sé, debemos ser sinceras y sinceros los adultos también, y las adultas con los niños y las niñas, de manera particular. A veces decirle un no sé nos ayuda a generar confianza y a poder pensar juntos y juntas, y darle la oportunidad de ir poniendo palabra a ese dolor
que va sintiendo y que probablemente, como muchas veces en las mismas casas hay un alto grado de dolor, a las niñas y a los niños no se les da la palabra porque uno dice, total, son chicos y no entienden. Y para los que nos toca estar cotidianamente en la escuela, cuando vemos que hay un decaimiento y empezamos a indagar un poco, muchas veces hay pérdidas. Y pérdidas, cuando hablamos de pérdida, no necesariamente tiene que ver con la muerte, hay otras pérdidas. Pero acá quisimos concentrarnos en esa pérdida, ¿no? A veces simplemente el decir no sé, pero a ver, pensemos juntas. Y después, de pronto, después de haber establecido ese espacio de confianza y de empatía, poder hablarles de la esperanza en Cristo. Pero no tiene que ser nuestra primera, por lo menos desde mi comprensión y desde el trabajo que voy aprendiendo, no puede ser la primera frase de decir, bueno, tenés que tener esperanza. Con eso no la estoy consolando. Le sigo diciendo, cállate, que no sabes. ¿No? Daniela, ¿vos levantaste la mano? Sí, como que eso también está atado a lo que yo decía en poder ponerle palabras, que eso es un poco lo que atraviesa también el capítulo de Karin. Ella habla de poder ponerle palabras y conectado a que a veces las palabras que le ponemos son palabras que confunden, que justamente a veces decir no sé y también invita a que el duelo sea compartido, a que el niño y el adulto puedan llorar juntos también y permitirnos llorar como adultos con los niños. Eh, y a veces esos conceptos que nosotros como adultos los tenemos más trabajados, como la esperanza, para los chicos puede ser muy abstracto. Pero bueno, un poquito eso, de esa pregunta que traía Denis. Me aparece alguien levantando la mano, pero se identifica como iPhone. ¿Puede ser Eliana? Sí, justamente, muchas gracias. Solamente quería hacer un comentario al respecto de lo importante de los rituales, ¿no? Ustedes han tocado un tema bien importante. Cuando empezó este tema de la pandemia y todos estábamos como congelados y no sabíamos qué hacer frente a situaciones de muerte, sobre todo de familiares que estaban lejos o de familiares de nuestros niños que no podíamos abrazar, que no podíamos consolar directamente, aparece la palabra rituales como un salvavidas, porque eso nos ayuda a aterrizar nuestros sentimientos y aterrizar también los hechos, ¿no? Verbalizados, mostrados, inclusive la música. Nosotros hicimos un acto parecido y fue muy saludable para la familia y para los amigos de la persona que había partido. Tener la claridad de que había sucedido algo, pero que esa persona estaba ahora con el Señor. Hicimos un ritual sencillo a través de las redes sociales, porque no había otra forma. Les estoy hablando de un inicio, ¿no? Ahora ya hay cultos, misas y una serie de rituales que se están haciendo cada vez mejor. Pero en un inicio, yo creo que fueron el salvavidas de muchas personas y hay que fortalecerlos, hay que seguirlos usando. Muchas gracias por este libro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tenemos algún otro comentario? ¿Algún otro aporte? A mí me quedo repiqueteando fuertemente algunas de estas frases que tienen que ver con esta idea de deconstruir para construir, y con el poder de construir miedos, de construir mitos, ideas que nos atan y nos cierran, ¿no? Pensando en estos espacios dolorosos que nos tocan enfrentar. Y en este tiempo de pandemia,
algunos de esos miedos tuvieron que ver con la muerte o la pérdida cercana, pero también tuvieron que ver con otras pérdidas, ¿no? Fue una sensación extraña. No fue solo la muerte, sino que perdimos movimientos, perdimos encuentros, perdimos expresión, afectos, y también eso nos llenó como de angustia, miedo. Me parece que ahí hay una idea potente de ver cómo reconstruimos desde las escuelas, cómo construimos después de deconstruir el miedo que se nos generó en un montón de pérdidas. Sí, y deconstruir es una palabra muy clave, tú lo dijiste, porque deconstruir no es guardar o esconder, ¿no? Es ir desarmando para mirar dónde estoy y cómo estoy en relación con, porque la construcción y la deconstrucción no se hace en solitario o en solitaria, siempre necesitamos una otredad en esto, ¿no? Y por eso ese sentido, cuando yo decía que nuestras comunidades en la IELU más grandes son las escuelas, es porque son multitudinarias y siempre hay un otro o una otra, o alguien que está padeciendo el dolor, y ya sea de estudiantes, ya sean de las personas que trabajan adentro, o algún familiar externo, o alguna noticia que impacta. Todo el día, en algún momento, aparece esto. ¿Y cómo trabajar eso? Deconstruir, ponerle palabra a lo que no me hace bien y empezar a pensar qué sí me puede hacer bien o qué sí me puede ayudar a recordar determinados momentos, y no necesariamente solamente con la muerte, ¿no? ¿Qué cosas nos hacían felices en la presencialidad de la escuela? ¿No? ¿Qué cosas decíamos, uy, otra vez lo tengo que hacer y ahora las extraño? ¿No? Y construir y deconstruir eso, y eso va a ser formidable el año que viene, poder trabajar sobre estos temas. Aquí Laura dice en el chat, el duelo necesita ser escuchado con afectividad, a sus gestos, actitudes corporales, también otro elemento importante, ¿no? Que la pandemia nos sacó, en principio, el acompañamiento corporal, el contacto. María Luisa, levantaste la mano, ¿sí? Pues primero buenas tardes y quiero comentarles mi experiencia, porque una cosa es que te digan y te cuenten y te narren, la otra es que tú realmente lo vivas, ¿no? Y de ahí podemos a lo mejor sacar algunas otras formas de construir. Yo veo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista salud biológica y salud emocional. ¿Por qué motivo razón? Porque, bueno, ¿qué me doy cuenta en esto? Depende de tu edad, de tus condiciones y demás. Esta pandemia te puede dar asintomática, lo tienes y no tienes nada, pierdes un poquito el gusto, y esto es mucho más referente para los jóvenes. Después te puede dar como una gripa, que te sientes un poquito mal, te puede dar como una bronquitis y te va subiendo, y te puede dar una neumonía. Y bueno, en caso concreto me dio una neumonía, tenía muy inflamados los pulmones, ganglios del corazón, tuve un tratamiento largo para la recuperación. Pero, ¿qué perdí? Primero, la energía, la fuerza, el cansancio, el temor, la incertidumbre, sobre todo me subía mucho la temperatura en la noche, y el médico me dijo que una de las cosas que tenía que hacer es controlarme las respiraciones, y si yo bajaba a 85 que le hablara inmediatamente me mandaba el oxígeno. Solamente estoy con mi hija, yo le dije a mi esposo, vete con tu mamá, no quiero que más gente se contagie, y las dos nos contagiamos. Entonces mi temor era un temor muy grande y me quedó mucho inseguridad en la noche. Yo he sufrido pues varias cirugías y situaciones diferentes, pero la verdad que esta me generó mucho temor, mucho miedo, mucha inseguridad, y después yo ya no podía dormir, aunque ya mejoraba yo, no podía dormir.
Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues construirme. ¿Cómo hay que construir? Pues ir a la psicóloga, como las terapias físicas, empezar a hacer ejercicio y terapia también psicológica pues que estás bien, que estás mejor. Y bueno, aún todavía, ahora observo que apenas en esta semana me volvieron a hacer estudios y tengo las secuelas. Mañana tengo que ir con el neumólogo. Todavía se me oye un poco mal la voz, sin embargo, lo que nunca hice es perder la esperanza. Lo que nunca, o sea, esperanza, pero la esperanza en el aspecto de positivo, no de decir la esperanza, pero ¿qué? No, la esperanza de que mañana será mejor, la esperanza de que Dios está conmigo, la esperanza de aferrarme al Señor y suplicarle, realmente suplicarle en la noche, pero de una forma intensa. Y bueno, pues estoy acá. Yo les narro esto, pues porque creo que eso es el trabajo en las escuelas. Ahora la cuestión de la parte psicológica, apoyo emocional, y la parte biológica, la parte psicológica en los niños, dependiendo de la edad, si fue papá, si fue mamá, si fue hermano, si fue un familiar cercano, cosas así. Entonces, pues les narro porque de ahí podemos sacar muchas, pienso yo que construir algunas palabras. Muchas gracias. Y, bueno, yo me despido, les agradezco mucho, pido disculpas. Cuando estaba planificado esto no teníamos el cierre de año presencial. Y esto surgió en los últimos días y bueno, las responsabilidades asumen, pero les agradezco infinitamente. Daniela se va a seguir quedando un ratito, y que tengamos un bendecido tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, que también significa prepararnos para lo nuevo. No sabemos qué es lo nuevo. Hace un año decíamos lo mismo y nos decíamos feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y Dios nos sorprendió con otra cosa, pero la esperanza la seguimos cultivando juntas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Vilma, muchas gracias por el aporte, por el material. Gracias, En cuanto esté disponible, les vamos a comunicar a todos para que puedan aprovecharlo y tenerlo en el trabajo. Aquí hay representantes de escuelas muy parecidas a las que conocemos de la IENU, de muchos países de América Latina, así que muchas gracias por tu participación y por compartirlo generosamente también, a Vilma y a Daniela, obviamente que no se va, pero igual también la despedimos en esto. Muy amables. Muchas gracias. Bueno, gracias por dar el espacio también, ¿no? Así que, gracias. No, está bueno acompañarse y en estos tiempos, así que bueno, la idea del encuentro de hoy tiene una segunda parte que nos ayude a partir de este tema y de las inquietudes que quedan, y también de alguna manera pensar una síntesis de lo que fue nuestro recorrido, nuestro trabajo, nuestro cierre, y por eso le pedimos a Mariel, que nos ayudó desde el principio y que está aquí en el final, bueno, cerrar esto y abrir la puerta para lo que viene el año próximo. Así que todo tuyo, Mariel, que estás conectada. No se cortó. Muchas gracias por la invitación. Muchas de las cosas que pensaba compartir con ustedes, como algunas pinceladas sobre lo que ha significado este año, ya fueron dichas. Yo no los voy a ver ahora porque una de las cosas que yo he comenzado a hacer, perdón que sea autorreferencial, pero ahora les voy a pedir a ustedes, que era algo que no hacían antes y que sí hacen después del COVID-19. Una de las cosas, por ejemplo, que yo no hacía era escribir. Que escribir los textos, escribir las predicaciones. Siempre confié mucho en mi memoria. Y este tiempo de grabarse, de mandar audios, de la sensación que todo va a quedar registrado, que ya no queda solamente en el ámbito escolar o que queda en el ámbito de la congregación,
sino que queda en la nube, me ha llevado a grabar y borrar. Nos tomamos un segundito y pueden escribir en el chat qué no hacían antes y qué sí hacen ahora. O qué palabra, o si es más fácil, qué palabra fue la que más usaron en este tiempo y no vale la palabra ni COVID ni pandemia. Esperanza. Si pueden escribir. Fe. Confiar en Dios, oración, valentía, reclusión, cautela, salud. La ampliación del horario de trabajo, la distancia, capacitación, internet y computadora, conectividad, ¿no? Sí, clases asincrónicas y clases sincrónicas, eso lo aprendí este año. Más tiempo a la lectura de los nuevos pasatiempos, arropar a la distancia, sí, los abrazos, virtual, sí, sí. Nos vemos por Zoom. Cuando Claudia me convocó para compartir unas breves reflexiones, me dijo, van a venir Daniela y Vilma. Entonces a lo cual yo le pregunté, ¿y vos querés que yo vaya? Y me dice, sí, para eso te estoy invitando. ¿Y dónde se van a juntar? Fue la pregunta, a lo cual ella me dijo, en el Zoom, porque ahora vieron que decimos, nos vemos, y nos vemos en el Zoom, y me voy a ir y voy a entrar. De toda esa multitud de palabras que ustedes compartieron, cuando a mí les decía, cuando Claudia me invitó a venir a esta reunión, y después de escuchar que Daniela y Vilma iban a estar compartiendo la riqueza de este libro, me surgieron inevitablemente dos pensamientos. El primero fue conseguir y leer el libro, que yo creo que es un aporte indispensable. Y después de escuchar la presentación, ya creo que todos y todas estamos a la espera. Y lo segundo, y no me pregunten por qué, fue recordar a un pastor, el pastor Emilio Monti, para quienes estudiamos en ICEDET. Él siempre nos decía, era profesor de predicación, él siempre nos decía, no se paren a predicar si no saben lo que van a decir. En un año en que cierta forma lo hemos estado viviendo sentados y sentadas. ¿Por qué uní lo inevitable del libro con este relato del pastor Emilio Monti? Porque una de las primeras cosas que me tocó hacer en pandemia fue estar sentada y siguiendo por un video un sepelio. Al principio. Y yo creo que si les pidiera ahora que ustedes compartan quienes tuvieron la experiencia de vivir justamente el tiempo de duelo relacionado con nuestras escuelas, va a ser otra cosa de los que nos va a unificar esta tarde. Estoy convencida de que todos, todas, atravesamos por las circunstancias del duelo, desde nuestras casas, desde los lugares más impensados, y entonces a mi mente vino que la palabra que más me ha acompañado a mí en este tiempo ha sido la palabra improvisación. Y cuando le pasé el título a Claudia, decirle voy a hablar sobre las improvisaciones, sobre las certezas, me decía, es contradictorio,
y sí, es contradictorio. Porque la palabra improvisaciones en general tiene muy mala, acá decimos en Argentina, tiene mala prensa, tiene mala imagen. De hecho, uno en el texto bíblico puede observar que Dios habla a través de los profetas, en infinidad de ocasiones habla de los planes de Dios para su humanidad, planes de paz, dice el profeta Jeremías. Pero después me detuve a pensar, y Vilma lo mencionaba, estamos en el tiempo de Adviento. Dios no improvisó, perdón, no planificó ni el lugar de nacimiento de su hijo, ni el lugar para darle sepultura. De hecho, son los dos grandes acontecimientos que surgen en la improvisación, uno en un pesebre y otro también en una gruta. Me puse a buscar entonces la etimología de la palabra improvisar, porque no podía dejar de pensar que una palabra con un significado tan negativo hubiera sido el que me hubiera acompañado en este tiempo. Voy a hacer una versión libre, me parece que no hay ningún biblista, así que voy a hacer una versión libre de la traducción de la palabra improvisar. De acuerdo a la etimología, una versión libre mía. Actuar donde no se ve. Y yo por mucho tiempo sigo trabajando en una escuela donde una de las directoras todo el tiempo nos decía: hay que pensar en la urgencia, hay que actuar en la emergencia, o al revés, pero no importa. Y entonces recordé a un músico norteamericano que se llama Steven Knappman Beach. Después, si quieren, yo le escribo el nombre, ¿sí? Porque mi inglés es patético. Él escribió un libro hace 30 años, y ahora se reeditó, que se llama Free Play, donde dice que improvisar es recordar lo que sabíamos cuando éramos bebés. Y en una entrevista reciente, él es músico, él es docente, dice: hablando de música, el tiempo de la improvisación es el tiempo real, como dicen en el lenguaje informático. En ese tiempo se funden los momentos de la inspiración, de la composición, de la ejecución, de la percepción por parte de la autoridad. La improvisación se llama también extemporización, que quiere decir fuera del tiempo, pero también desde el tiempo. Jugamos con la fugacidad continuamente, y en el sentido del improvisador es el de extender esos fogonazos momentáneos hasta que se fundan en la vida cotidiana. Y el periodista le pregunta: ¿escribir es más improvisar que componer? A lo que él responde: es que no hay diferencia entre improvisar y componer. Y yo pensaba cuando nosotros componemos nuestra teología en las escuelas, porque nosotros cuando trabajamos con nuestros niños, con nuestras niñas, a través de la educación cristiana, a través de la pastoral educativa, estamos componiendo. Decía: no hay diferencia entre una cosa y otra, entre improvisar y componer. En ambos casos se toma algo que estaba antes, se edita, se le da una nueva forma. Cada acto creativo, sea música, escritura, danza, y yo pondría teología, educación cristiana, es una mezcla entre improvisar y componer, circunstancias que están completamente interrelacionadas. Cuando escribís, cada oración viene de antes, y de antes, y de antes, y de muchos alguien más. Desde tus padres que te enseñaron tu lengua, tu maestro, de todo lo que te precede. Cada vez que estás estás determinado por millones de influencias en tu vida.
Cuando has digerido todas esas influencias para sumar a la tuya, ahí estás improvisando y estás creando. A pesar de que nunca hablamos antes, esta ha sido una de las experiencias que nosotras hemos tenido, de que entre nosotros hay una distancia de miles de kilómetros. No lo estoy diciendo yo, lo dice el autor. A pesar de la diferencia del lenguaje, hablamos cada uno con nuestros modismos de los países, hablamos en español y hablamos en portugués. A pesar de las comunicaciones a través de este extraño medio de Internet, aún podemos comunicarnos y podemos tener una conversación interesante. Y eso es porque ustedes y yo, porque nosotros, nosotras, estamos respondiendo a lo que había antes que nosotros, que nosotras. Eso es improvisar, simplemente responder a lo que había antes. Y ya no me suena tan mal la palabra improvisación. Y sí, este año hemos improvisado, pero desde la certeza infinita de la creatividad de la que somos depositarias en el compartir la buena noticia. Alguien dijo, solo puede improvisar quien mucho sabe. Y de lo que sabemos mucho, nosotros, nosotras, es del amor de Dios, del Emmanuel. Y volviendo a Emilio Monti y al libro Frente a lo inevitable, creo que este ha sido nuestro mensaje compartido en este año, desde cada una de nuestras instituciones, desde las diferentes improvisaciones, pararnos, a pesar de estar sentadas frente a lo inevitable, para reflejar aún cómo las tenues luces, la cercanía del Dios con nosotros, con nosotras, y su compromiso con la humanidad. Muchas gracias, Mariel, muchas gracias. Nos quedamos pensando en todo lo que implica este duelo y nos quedamos pensando en estas ideas del valor de improvisar sobre lo que sabemos, ¿no? Sobre la posibilidad de encontrarnos, de compartir, de acompañarnos. Bueno, esto hemos hecho a lo largo de este año y la verdad es que fue rico, estuvo interesante y nos ayudó a nutrirnos aún a pesar de algunas situaciones complejas. Así que yo los quiero invitar, si ustedes tienen un celular cerca de ahí y con ustedes, o una computadora, y entran a esa página www.menti.com y ponen ese código cuando se los pide, que podamos sintetizar de alguna manera con 1, 2, 3 palabras qué sentimos en estos encuentros, qué nos aportaron estos 4 encuentros que tuvimos a lo largo del año. Y vamos a ir construyendo entre todos alguna posibilidad de compartir de algunas de estas palabras. Quien tenga posibilidad de conectarse, de hacerlo desde el celular o desde la computadora. Y nos va a ir quedando, vamos a construir entre todos alguna síntesis. Allí en el chat tienen la página, tienen el código.
Nos vamos acompañando, vamos sintiendo algunas. Parece que la esperanza fue lo que más nos ayudó a sentir esta posibilidad del encuentro, ¿eh? Esta herramienta lo que tiene de bueno es que nos permite ver en qué coincidimos. Las más grandes. Emociona mucho cómo se van armando las palabras. La tecnología nos ayuda a estar un poco cerca, a encontrarnos aún en estos recursos, ¿no? Gracias, Daniela, por tu aporte, por lo que estás compartiendo en el chat también. Un valioso material. Si algo sabíamos en esta improvisación en la que de pronto nos encontramos, es que necesitamos estar juntos y estar juntas, reunir esas improvisaciones, esos saberes, esos no saberes, el escucharnos. Recuerdo que creo que fue el primer encuentro donde nos causó mucho impacto cuando un capellán contó su experiencia de acompañamiento en una situación de duelo, y quedamos tan impactados que hubo un largo silencio, porque el resto no habíamos tenido aún esa experiencia, parecía lejana, y creo que abrió la puerta también a esta necesidad de seguir encontrándonos. El año que viene quizás sean otras las situaciones, quizás sean las situaciones vividas desde la presencialidad, pero muchos de nuestros niños, niñas, adolescentes van a revivir quizás esto que nos decía María Luisa, ¿no? Esta falta de aire, estos problemas para dormir, y esto va a llegar a las escuelas, o cómo los adultos viven esto, ¿no? Y siempre pasan los aniversarios, de primer aniversario de las muertes, de las ausencias, y allí vamos a estar las instituciones educativas presentes, acompañando esas vidas pequeñas, pero que a veces llevan mucho en esas mochilas, y esta situación que nos atraviesa a todos y a todas, la mejor manera que podemos seguir encontrando es esta, de una esperanza compartida, ¿no? Uh-huh. Mientras vamos pensando y completando esto, les muestro la segunda diapositiva para quienes ya tienen pensado algún tema, alguna problemática. Si no la tienen hoy, no importa, lo podemos hacer después, pero algunas ideas que nos permitan ir ya pensando algunas posibles temáticas de trabajo, de reflexión, para que vayamos pensando, buscando o compartiendo experiencias de lo que ustedes han atravesado en cada una de las instituciones. La verdad es que estamos contentos. Llegamos a ser 52 en algún momento, ahora 48. Siempre mantuvimos un número muy interesante de encuentro, de participación, y sentirnos apoyados y sentirnos en compañía, en sostén, tal como decíamos, nos potencia, ¿no? Nos enriquece.
Mientras vamos compartiendo los temas, les contamos que la grabación de este encuentro va a estar disponible en la página web de ALAIME. Vamos a estar informándoles cuando esto esté subido, para que puedan compartirlo, revivirlo. Como insumo también, muchas veces de trabajo, con los equipos, con quienes no pudieron estar presentes. Muy bien. Yo voy a dejar de compartir la pantalla solo para que nos veamos, pero vamos a seguir recibiendo la colaboración y las sugerencias de todos ustedes. Algunas imágenes fuimos compartiendo en el chat que tenemos de capellanes. Quienes no están, si nos dejan su número de teléfono, los podemos ir incorporando, así que cuando dejen sus datos, dejen su número de teléfono, que el WhatsApp nos resulta muy fácil y rápido para transmitirnos información, para compartir materiales. Ese espacio de WhatsApp resultó muy dinámico para compartir elaboraciones, materiales, propuestas, consultas, así que no duden en dejarnos su número telefónico, que los vamos a incluir allí también. Fuimos compartiendo algunas imágenes que tomamos durante el encuentro. Aquí les comparto algunas seguimos pensando, colaborando entre todos. Muy bien. Muchas gracias a todos los que han participado y nos están... El código del país. Sí. Decía que pongan los códigos de los países para que podamos anotar el número completo. Muy bien. Para no ir desgranándonos de a poco, vamos a ir cerrando mientras ustedes completan los datos, nos vamos despidiendo. Sí, les queremos agradecer a todos, a todas, la participación, el acompañamiento durante este tiempo. Aquí en los 4 encuentros que hemos ido recorriendo, trabajando, intercambiando. Y si les parece, vamos a cerrar con una pequeña oración. Raquel, ¿podemos pedirte, Raquel, que vos tengas un momento de oración? Hoy le ha tocado todo a mujeres, como habrán visto, hoy nos empoderamos todas, no dimos otra participación. Pero si les parece, hacemos un cierre con una oración y luego los que tienen un ratito, tiempo para intercambiar, nos quedamos, y los que tienen alguna otra actividad ya quedarían disponibles para hacerlo. Gracias, Raquel. Gracias, Claudia. Bueno, oramos al Señor. Aún en medio de la tormenta, Señor, te damos gracias por tu compañía. Ha sido un año diferente, ha sido un año difícil, ha sido un año complicado donde hemos tenido que aprender tal vez a vivir de otra manera. Un año en que hemos estado en continuo refugio, en continuo soledad, y donde no hemos tenido la oportunidad de estar a solas contigo, Señor. Muchas gracias por el trabajo de las hermanas que nos han presentado esta tarde.
que nos servirá, Señor, para acompañar a niños y niñas, a profesores y profesoras que se enfrentan a situaciones de dolor, a situaciones de duelo. Ayúdanos, Señor, a nosotros también como profesores, profesoras, pastores y pastoras, a tener siempre presente tu sabiduría, a quienes atraviesan el valle del dolor y de la muerte. Ahora, Señor, al despedir esta reunión, pedimos que tu bendición esté siempre presente en nuestras vidas y en la que de los que amamos. Oramos sin tener, Señor, mérito alguno, en el nombre de Jesús, para quien sea toda la honra y toda la gloria, eternamente. Amén. Amén. Muchas Bueno, gracias a todos todos los que han por estar participado. acá en Ya este tomaremos las encuentro. recomendaciones y sugerencias y nos pondremos a trabajar para, como dijo Gaby al principio, mantener estos encuentros, aun cuando podamos presencialmente encontrarnos, y esto seguramente nos da una continuidad, así que vamos a sostenerlo. Muchas Amén. gracias. Gracias. Chao, Gracias, Daniela. chao. Gracias, Chao, Mariel. chao. Dios Gracias. bendito. Nos vemos. Bye, bye. Bendiciones, un abrazo Dios para los bendiga, todos. los bendiga. Hasta Abrazo luego. enorme. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Un abrazo desde Panamá para todos. Un Bendiciones. abrazo. Muchas Gracias. gracias. Bien. Un abrazo. Dios los bendiga. Gusto saludarles. Bendiciones. Para todas, Hasta un luego. buen Chao, chao. cumpleaños. Bendiciones a todos. Hasta luego. Todos. Nos vemos. Bye, bye. Bendiga. Gracias, bendiciones. Ah. Buenas tardes con todos desde Perú, Huancayo. Bendiciones, hermano, que Dios les cuide y les guarde. Bendiciones. Gracias. Igual, Jorge. Gracias. Chao, Gaby. Adiós, Claudia. Chao, Jorge. Adiós, gracias por la participación y la colaboración. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo. Bendiciones, hermana. Bendiciones de Panamá. Dios les bendiga a todos. Muchas Gracias, gracias. Igualmente, Valentina. bendiciones. Bendiga. Desde Chihuahua. Adiós. La hermana por compartir su momento. De verdad que me impactó su compartir, hermana. Que el Señor les siga fortaleciendo. Muchas gracias. Muy contentos de que estén aquí con nosotras. Muchas gracias. Saludos de Panamá. José Pineda le saluda a Claudia. Tema tremendo. Justamente estamos pasando por esta situación de duelo por el asunto del COVID. Así que ha sido muy oportuno. Dios los bendiga, José. Gracias por acompañarlo y compartirlo. Qué gusto. Chao, Ivonne. Gracias. Hola, Clau. Dios te bendiga. Gracias, Gaby, también. Gracias, maestra. Por favor. Aquí estamos. Verlas. Muchas gracias por todo, por participar. Gracias a ustedes. Felicidades, felicidades. Por Igual, Dios te bendiga, Ivonne. Igualmente a ustedes, a todas y a todos. Dios nos bendiga. Menos mal que pudimos compartir este año así de